Seguimos en punto de partida, nos visita el diputado Héctor Caballero, referente del justicialismo provincial. Vamos a charlar sobre algunos temas que hacen a la agenda legislativa y política de la provincia de Santa Fe, también de la situación del país. Héctor, gracias por estos minutos. No, al contrario, gracias a ustedes. Bueno, en particular se estuvieron debatiendo distintos temas importantes en la legislatura en el último tiempo, particularmente lo vinculado a lo presupuestario y al endeudamiento. ¿Cuál es la mirada del bloque que ustedes están formando, del cual están formando parte? Mira, nosotros estamos preocupados desde hace tiempo por las finanzas digamos, tanto la economía como las finanzas del gobierno provincial. En los últimos 8 años, o sea, el mandato del doctor Wiener y del doctor Bonfatti, los 8 años tuvieron déficit económico y déficit fiscal. Pero lo más importante es que al 31 de diciembre de 2015, donde termina el periodo, se cierra, y este es el informe oficial que nos mandan del presupuesto ejecutado, con un déficit acumulado de 5.000 millones de pesos. Si usted tiene en cuenta que en el mes de noviembre la legislatura lo autorizó a endeudarse en 2.200 millones de pesos para pagar los sueldos, que ahora he hecho un pedido de informe porque no han pagado los sueldos, sino que descubro un decreto no publicado de que hicieron un movimiento de 7.900 millones de reordenamiento de partida para poder pagar, digamos, las obligaciones de fin de año, que son más importantes que otros meses. Y luego, digamos, hará un mes y medio se votó un endeudamiento de 1.000 millones de pesos para comprar material y equipamiento a los municipios y comunas, y luego se votó, con el voto en contra nuestro, un endeudamiento de 1.000 millones de dólares, que es muchísimo dinero. Que se está debatiendo todavía. Para hacer en diputados, se votó de manera express, inclusive le doy un detalle, porque yo creo que eso ya no es falta de prolijidad, es falta de transparencia. No pasó por la Comisión de Obras Públicas. Si usted va a pedir un endeudamiento de 1.000 millones de dólares para hacer obras públicas y manda un listado y no pasa por la Comisión de Obras Públicas, yo soy vicepresidente, ¿quién determina esa obra pública? ¿Quién determinó esa obra pública? Segundo, es una falta de respeto haber presentado... Bueno, la puede determinar el Ejecutivo, en todo caso la Comisión la tendría que controlar. No, porque yo le voy a explicar porque hay un problema fundamental. Yo he gobernado, entonces conozco el Conoce tema. El funcionamiento del Estado. ¿Cuál es el problema? Nos mandaron una lista de obras, nada más. Entonces, 1.000 millones para hacer esta obra se priorizarán. Pero vos lo que tenés que tener es enviar los proyectos ejecutivos de la obra. O sea, los proyectos ejecutivos es cuando vos determinaste cómo va a ser la obra técnicamente y cuánto cuesta. Entonces, yo te consigo el préstamo a vos y automáticamente llamaste a licitación y no pagás intereses por dinero que tomaste a préstamo y no utilizaste en el tiempo y forma. Segundo, eso no vino. O sea que uno no existía. Entonces, estamos en el mes, prácticamente, dejá pasar julio, estamos en el mes de agosto. Tenés un presupuesto de casi 11.000 millones de pesos de ejecutar de obras públicas que están. 2016. 2016. Que tenés que ejecutarla y no está ni el 30% ejecutado. Estamos a mitad de año. Muchas hay que llamar a licitación, sabe cómo son las licitaciones, tenés que garantía, el que pierde impugna, etcétera, tenés que correrle vista. Sí, tiene sus tiempos. Tiene su tiempo, después tenés 30 días para hacer el contrato una vez que terminaste, y a veces tenés que hacerle una prórroga. Entonces, ojo, porque acá se sacan 1.000 millones de dólares, primero la prórroga de soberanía en la justicia de Nueva York, que no es la justicia de cualquier estado de Estados Unidos, sino específicamente en Nueva York, donde hay un antecedente adverso a Argentina. Y en segundo lugar, que se hace por un sistema que nunca lo utilizó la provincia de Santa Fe, que es la emisión de bonos. La emisión de bonos vos lo emitís al mercado local y al mercado internacional, para eso eligieron sin comunicar y sin publicar, y por eso hablamos con el Tribunal de Cuentas,
de los dos decretos del gobernador 331 y 332, donde en uno se contratan a dos calificadoras de riesgo, la Fitch y la Moody, que son internacionales, y por el otro decreto se contratan a dos estudios, un estudio de Argentina y un estudio de Estados Unidos. O sea, se hace por un sistema de bonos, entonces vos entrás en la especulación financiera, tanto acá como afuera. Generalmente, me parece a mí, esta es una opinión muy personal, sobre todo el Estado nacional, el Estado provincial y el Estado municipal, no les conviene jugar a esto porque no tiene gente especializada, entonces tiene que pagar comisiones. Entonces, bueno, pero las tasas están determinadas, Héctor, más o menos, están fijadas, pero menos del 10%. Vos date cuenta que solamente de una comisión hay que pagar 0,3%. El 0,3% de 1.000 millones son 3 millones de dólares. Empezar a sumar. Más los estudios, más las calificadoras de riesgo, que están ahí las cantidades. Entonces, me parece a mí de que ahora ha ido al Senado, y en el Senado hay senadores que han repetido mi discurso cuando me puse en la Cámara de Diputados. Es decir, faltan los proyectos ejecutivos, faltan los valores, cuáles obras son, no podemos mandar una lista, digamos, sin especificar los proyectos ejecutivos, y también se le ha planteado de votarle menos cantidad, porque no nos van a poder utilizar este año este dinero, y para el cual vas a pagar intereses por esos bonos sin utilizarlo, y ese es el problema. La verdad, yo leí, Héctor, el debate que se dio en la Cámara de Diputados, son muchas páginas, el debate fue extenso, pero fue un debate muy rico, las distintas posiciones, tanto de la oposición como del oficialismo, un tema que es trascendente, ¿no? Totalmente. Para lo que es el presente y el futuro de Santa Fe. Yo te explico también por qué, porque yo no estoy de acuerdo con el criterio de las obras. Vos te endeudás. Yo no soy contrario al endeudamiento. Yo digo, tengo que ver para qué me endeudo. Por ejemplo, te doy dos problemas que tiene tanto Santa Fe como Rosario para tomar las dos ciudades clave. Santa Fe no tiene planta, el Gran Santa Fe, y Santa Fe no tiene planta de tratamiento de efluentes cloacales. Se tira todo a río sin ningún tipo de tratamiento. Eso dentro de 4 o 5 años no te va a dar crédito nadie por el solo hecho que Río Paraná desemboca en el mar. Estás contaminando. Rosario no tiene planta de tratamiento de efluentes cloacales. Ahora, el monto que sale a hacer las plantas cloacales en Santa Fe y en Rosario no es un monto que lo pueda hacer con dinero corriente la provincia con la Municipalidad de Santa Fe o la provincia con la Municipalidad de Rosario. Por lo tanto, ahí se justifica hacer un crédito. Sacar un crédito que va a servir para las próximas generaciones, nosotros para solucionar problemas de estructura, de fondo, no para repavimentar, para tapar pozos, ¿me entendés? Para abrir calles. No, eso no se usa. El endeudamiento se utiliza para aquellas obras que vos no podés hacer con tu propio presupuesto, entonces te endeudás y se justifica que lo paguen los próximos gobiernos y las próximas generaciones porque son obras que por su valor no la podés afrontar y la podés de esta manera. Y lo van a amortizar distintas generaciones. Exactamente, pero ahora van a usufructar también el beneficio que hoy nosotros no tenemos. Héctor, yendo al terreno político, más allá de estas cuestiones técnicas, que también son políticas, obviamente, bueno, la situación del peronismo en la provincia de Santa Fe, recientemente fue designado un nuevo presidente. ¿Qué expectativas existen hoy en este nuevo mapa del peronismo tras la derrota a nivel nacional que se está reconfigurando, ¿no? Un mapa sí, mirá, nosotros pertenecemos al Frente, porque yo personalmente soy del Partido Progreso Social y sí, somos aliados históricos en los últimos 20 años del peronismo, pero pertenecemos al Partido Progreso Social. De todas maneras, creo yo de que, digamos, básicamente se está dando un proceso dentro del peronismo y dentro de la fuerza aliada, por lo menos en la provincia de Santa Fe, yo veo que hay un proceso convergente. Es decir, por supuesto que distintas, digamos, hechos que han ocurrido en el gobierno anterior nos afectan a todos, ¿no es cierto? Después, pero creo que después
podríamos detenernos 2 minutos en eso, sí, que todo el mundo favor. le escapa a eso. Yo quiero tomarlo. Pero acá hay una gran conciencia de trabajar en forma unitaria, primero porque la gente lo exige, segundo porque quiere respuesta y solución a los problemas, y eso exige la unidad, en primero de las fuerzas que componen, digamos, los distintos 3 grandes fuerzas que tiene la provincia, y en segundo lugar, porque también nos exige a todas las 3 fuerzas juntas que tengamos políticas de Estado para poder solucionar los problemas de la gente. Hablando particularmente de lo que ha sucedido en estos últimos meses, calculo que usted estaba pensando en el caso José López, el caso que pone de manifiesto de alguna manera un vínculo entre el anterior ejecutivo con hechos de corrupción. Mirá, deberá determinarlo la justicia, ¿no? Pero bueno. Mira, acá lo que nosotros vemos es lo siguiente, que si vendía un marciano y baja, dice, acá se juegan a ver quién es más corrupto. Porque uno dice, bueno, López va, el otro dice la cuenta de Grindetti, la cuenta de Macri. No, mira. Nosotros no entramos en esa discusión. Nosotros lo que tenemos que analizar, porque nos acribillan los medios de comunicación con todos estos hechos, y me parece que hay una doble intencionalidad, digamos, de que se descrea en la política. Nosotros que se descrea en la política. Entonces creo que los políticos tenemos que jerarquizar la política y hacer el análisis por qué ocurren estas cosas. ¿Y por qué ocurren? Estas ocurren porque los organismos de control, por ejemplo, de los sobreprecios en obra pública, para decir lo que tiene su origen, y toda una serie de operaciones que se hacen desde el Estado, nacional, provincial o municipal, nos revela que si vos tenés todos los organismos de control, como el gobierno anterior y este gobierno, lo tenés en manos del oficialismo y no de la oposición, no va a haber control, porque nadie controla su propio partido de gobierno. Es muy difícil, eso no existe en el mundo. Sí. En el mundo lo que existe es que los organismos de control están en manos de la oposición o en manos de gente con larga trayectoria, moral, ética, etc. Entonces, ¿quién va a controlar? ¿El propio partido oficialista va a controlar la SIGEN, la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, la Oficina Anticorrupción, etcétera? Eso ocurrió en el gobierno anterior. Y este gobierno pasa exactamente lo mismo. Hoy hay un dictamen que está en todos los medios de Laura Alonso, que es una reconocida militante del PRO al frente de la Oficina Anticorrupción, que dice, bueno, Aranguren, si no firma él, no tiene contradicción. Entonces, caemos lo mismo. De esto tenemos que aprender los argentinos. Sí, que se puede disuadir y prevenir. Y esto va para todo, no va para alguien en particular. Todo lo que ocurrió, en la medida que aprendamos que los organismos de control tienen que estar de mano de la oposición o de gente totalmente independiente. Si vos analizás cómo funciona el organismo de control en los países, digamos, donde hay bajos niveles de corrupción, como Noruega, Suecia, digamos, todos estos países, va a ver que todos los organismos de control funcionan de alguna de estas 2 maneras que te planteo, pero nunca integrada por que el oficialismo controle a sus propios compañeros que están gobernando, porque eso no existe. Sí, me acordaba de la figura del fiscal Molinas, ¿no? Hablando de... Ese era un fiscal. Claro, ese era un fiscal. Ricardo era un tipo incorruptible, hasta lo agarraron a balazo. Nosotros, yo era muy amigo muy amigo personal. Y lo iba a visitar después allá en la calle Vite, en Buenos Aires. Qué diferencia, ¿no? Con Laura Alonso, ¿no? En un departamentito, no sé si me explico, de la calle Vite, que queda muy cerca de Bulnes, del Shopping Alto Palermo, un chiquitito, él y la mujer, digo, este hombre que fue diputado nacional, que fue fiscal de... Sí, un departamentito, un pañuelito era, claro, que vivía allá, sí. Que eso te revelaba cuál era el resultante económica de su vida, ¿no es cierto? No, y hubo gente muy prestigiosa que estuvo ahí. Mirá, yo lo digo con autoridad moral, que fui el que creé en Rosario la primera oficina anticorrupción, y puse a un juez que renunció de juez para que nadie, uno de los mejores jueces de instrucciones que pasó por Rosario, y creé el Tribunal de Cuentas porque no existía con anterioridad.
Santa Fe tenía Tribunal de Cuentas en el municipio, nosotros no teníamos. Entonces yo creo que esto hay que sacar la conclusión, porque todos jugamos a decir, bueno, este es corrupto, el otro es más corrupto, el otro es menos corrupto. No, no es esa la discusión es cómo evitamos que se produzca, no que corramos detrás del hecho corrupto, del robo, que el robo implica robo al dinero del pueblo y el robo y la frustración para mucha gente que cree en determinados proyectos y que por una manga de sinvergüenza, delincuentes y ladrones, mucha gente se quede frustrada en la credibilidad en la institución de la democracia. Héctor, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. Hasta aquí llegamos en Punto de Partida. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23 por la pantalla de Canal 2, Veo de Cablevideo Digital. Hasta entonces.